Muy buenos días. Bienvenido a su espacio Tiempos de la Historia, en donde rememoramos hechos importantes que han ocurrido en Venezuela durante la evolución de su vida política, constitucional y militar, que ha sido marcada por grandes eventos, que la mayoría de esos grandes eventos, por cuestiones de coincidencia del tiempo y de la historia, han ocurrido durante el mes de abril. Han sido sucesos y acontecimientos que de alguna manera han venido generando situaciones que han permitido ir moldeando la República, el nacimiento del Estado venezolano, la creación del Estado constitucional, en fin, toda una cantidad de acciones que han ocurrido en ese mes, entre las más importantes que en el siglo XVIII, en el mes de abril, un 16 de abril, se produjo la primera rebelión de los negros esclavos contra la opresión que generaba la compañía guipuzcoana, que tenía el monopolio del comercio y de la agricultura en Venezuela por los bajos precios y los tratos que esos vascos le daban al esclavo en la provincia de Venezuela. Y otro suceso de mayor magnitud ocurre cuando el 19 de abril de 1810 se produce un golpe de Estado en Venezuela. Es despojado del poder mediante el uso de la fuerza del capitán general don Vicente Emparan, y eso cambia todo el curso de la historia del país hasta el presente. Fue un suceso que dio paso a la conformación de un primer gobierno en Venezuela, un triunvirato encabezado por Cristóbal Mendoza, a la convocatoria del primer Congreso Constituyente de América, que sirvió de ejemplo para que otros pueblos iberoamericanos comenzaran sus procesos de liberación de la España imperial. Vino el 5 de julio, vino la Constitución de 1811, de tal manera que en este mes de abril siguieron ocurriendo en la vida venezolana sucesos trascendentales. Por ejemplo, la convocatoria a la Asamblea Constituyente invocada por el general Páez para darnos estatus jurídico propio y entrar a vivir en el concierto interamericano con personalidad jurídica propia. La Constitución de 1830, de la de más larga duración hasta 1857, que es reformada a solicitud del general José Tadeo Monagas durante el tiempo de la dictadura del Monogato, para alegar el periodo presidencial y modificar lo referente a la reelección presidencial. Otro suceso importante en el mes de abril ocurre durante el tránsito histórico de violencia política que se desata fundamentalmente en el occidente del país, más que hacia el oriente, que posteriormente también se incorpora al proceso de violencia de esa guerra federal. Los sucesos que ocurren cuando en el mes de abril de 1861 el general Páez es llamado ante el caos nacional para que asuma el poder en su condición de comandante del ejército y después de jefe supremo civil y militar de Venezuela por mandato de una constitución que se elaboró en base a una constituyente. Durante ese ejercicio de Páez de 1861 hasta el 63,
Dice esta compilación que tengo en un libro que publiqué que se llama Venezuela, país contra insurgentes, que la situación política de Venezuela cambia totalmente a partir del derrocamiento del general José Tadeo Monagas por la revolución del 5 de marzo. Dice esta compilación que tengo en este libro, publicado por la editorial Publisher Edition en los Estados Unidos, que el 24 de abril de 1863 triunfa la Federación. Pedro José Rojas, por el gobierno del presidente Páez, asiste a una reunión con el general Guzmán Blanco como jefe supremo de la Guerra Federal una vez que había fallecido Ezequiel Zamora en 1859. Siguen los sucesos durante el mes de abril y nos encontramos que en el mes de abril de 1870 el general Guzmán Blanco desembarca en las costas de Coro y el 27 de abril ocupa Caracas. Previamente, Guzmán Blanco convoca un congreso ya en su marcha de la toma de Caracas de plenipotenciarios de los estados y reúne a los nuevos parlamentarios en la ciudad de Valencia en 1870. Y continuando con los sucesos del mes de abril, hay algo importante que es fundamentalmente el motivo de esta narrativa de tiempos de la historia de Venezuela, borrascosos, siempre en revolución, siempre enguerrillada, siempre cometiéndose traiciones políticas, todo tipo de eventos que no nos ha permitido, según la opinión del doctor Uslar, que la comparto como historiador, de que hemos fracasado como sociedad. Ese es un evento que lo vamos a discutir en otros programas especiales sobre la historia de Venezuela. De tal manera que en este mes de abril, un general que fue de los más importantes junto con Gregorio Cedeño, de invitar al general Guzmán Blanco, quien se encontraba en el destierro, para que viniera a Venezuela a poner orden donde siempre ha imperado el desorden desde que somos Estado republicano en 1830. Matías Salazar, el 29 de abril, es derrotado en Tinaquillo, alzado contra el gobierno del general Antonio Guzmán Blanco. Este general dio la más importante batalla una vez que el general Guzmán Blanco desembarca en Coro para iniciar lo que se llamó la Revolución de Abril. Gana la más importante batalla que le garantiza el paso abierto hacia la toma de Caracas en la batalla de Guama el 7 de abril de 1870. Sin embargo, una vez que el general Matías Salazar se da cuenta de la forma ya autocrática que está imponiendo como forma de administración de la sociedad y del Estado, se rebela contra el general Antonio Guzmán Blanco en el primer periodo de su gobierno, que se llamó el sexenio, 1870-77, soportado en la Constitución que se sancionó y promulgó en 1864, que es la primera constitución que cambia la estructura del Estado venezolano y genera profundos cambios dogmáticos y programáticos, jurídicos y políticos en su contexto. Y prácticamente de allí Venezuela se separa por primera vez en toda su estructura jurídico-política de los tiempos coloniales. Esa rebelión del general Matías Salazar
es enfrentada por las tropas gubernamentales y el 29 de abril es derrotado en Tinaquillo, en lo que hoy es el estado Cogede. Y el 19 de abril es hecho prisionero. Es condenado a muerte por un tribunal militar en Tinaquillo. Y un mes más tarde, el 16 de mayo, Guzmán Blanco confirma la sentencia y el general Matías Salazar es fusilado. Eso significó indudablemente para los que conocen la historia un hito importante porque evidenció el posicionamiento ya autocrático que iba a asumir el presidente Guzmán Blanco a lo largo de la dominación liberal que ocurre, como ya le dijimos, a partir de 1864, el triunfo de la Guerra Federal y el Tratado de Coche, que pone fin al gobierno de Páez, quien es expulsado y sale hacia los Estados Unidos. Y vienen los 30 años de la oligarquía liberal, donde Guzmán Blanco es el hegemón que controla absolutamente el poder por 17 años. Y va reemplazando de acuerdo a su criterio y a las modificaciones que hace la Constitución a su antojo, tanto el tiempo de duración del periodo gubernamental como la reelección. Y llegan lo que yo llamo en un libro que se llama La historia de Venezuela en 3 tiempos, la presencia de 5 hombres que yo llamo los hombres de Antonio, refiriéndome a Antonio Guzmán Blanco. Francisco Linares Alcántara, el general Joaquín Crespo, Andueza Palacio, el doctor Rojas y el último liberal, ya desintegrado el Partido Liberal por la enorme corrupción después de 39 años en el poder, del general Ignacio Andrade, que es derrotado por el insurgente siempre comandando una revolución, un país que ha vivido de revolución en revolución. Y estamos en revolución en pleno siglo XXI. El general Cipriano Castro. Y allí comienza otro ciclo de 40 años, porque son ciclos de 40 años en que se ha fraccionado la historia política de Venezuela, desde el año de 1810 para acá, hasta la fecha. De tal manera que el mes de abril ha sido un mes de grandes acontecimientos que han ocurrido en Venezuela y que de alguna manera han sido elementos que se han generado de esos sucesos de abril, lo que ha permitido ir conformando lo que es hoy la República Bolivariana de Venezuela. Abril, el mes de los grandes cambios. Abril, el mes de los grandes sucesos. Abril, un mes de sucesos imponderables. Desde nuestra plataforma de retransmisión en Santa Fe de Bogotá, les habla Eduardo Guzmán Pérez, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Historiadores y Escritores para el periodo 2024-2027.